Y bueno, vamos a conversar en breve con Diego Ordóñez, el nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado. El presidente Lasso lo posesionó en este nuevo cargo el 2 de agosto. La nueva secretaría fue creada mediante un decreto ejecutivo, el 514. Diego Ordóñez entonces dejó de ser el consejero de gobierno para asumir las riendas de esta nueva Secretaría Nacional de la Seguridad Pública y del Estado, creada con este decreto ejecutivo. El presidente Lasso posesionó a Ordóñez en el cargo la tarde del martes. El mandatario compartió de hecho esta noticia en sus redes sociales. Las imágenes de la designación oficial de Diego Ordóñez en el Palacio de Carondelet. La Secretaría Nacional de la Seguridad Pública y del Estado elaborará políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad. El presidente publicaba: sabemos que no será una tarea fácil, pero contará siempre con nuestro apoyo. Éxitos en este desafío, publicó el presidente en referencia a la nueva designación de Diego Ordóñez. Ordóñez fue nombrado consejero de gobierno anteriormente para asesorar en temas políticos. El 14 de marzo de este año el presidente llegó al cargo luego de renunciar a su curul en la Asamblea Nacional, donde, como sabemos, fue legislador por Pichincha por el movimiento oficialista Creo. Según el decreto ejecutivo 514, la Secretaría Nacional de Seguridad del Estado está adscrita a la Presidencia de la República y tendrá una autonomía administrativa y financiera. La nueva entidad será la responsable de elaborar políticas públicas, planificación integral y coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado. Además, se encargará de dar seguimiento y evaluar las acciones aprobadas en materia de seguridad. También la Secretaría tiene 16 atribuciones a su cargo, entre las cuales se destaca preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral y coordinar las acciones con el Centro de Inteligencia Estratégica, así como preparar el plan y ejecución de la movilización nacional cuando las circunstancias de crisis o conmoción nacional lo exijan. Bueno, me imagino que en situaciones de paros nacionales, de lo que ocurrió y lo que vivimos recientemente en junio y lo que pasó en el octubre del 2019, podría ser una pauta de lo que pueda hacer Diego Ordóñez ahora, y tendrá que lidiar con crímenes, narcotráfico, delincuencia, temas de inseguridad, me imagino que interna y externa, y pues de la crisis que ha enfrentado Guillermo Lasso en sus primeros 15 días de gobierno de seguridad, es la que más tiene preocupado, ¿no? Es al mismo tiempo un tema ciudadano, un tema de Estado, y por ello pues el presidente ha dado esta respuesta a crear una nueva entidad, una nueva institución capaz de coordinar el trabajo entre las fuerzas del orden y las entidades de la seguridad. Así nació pues la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, y a cargo de esta nueva cartera estará Diego Ordóñez, ex consejero presidencial, a quien ya lo tenemos en línea. Gracias, señor secretario de la Seguridad Pública y del Estado. Y bueno, le damos la bienvenida ahora con este flamante cargo y comentarle pues de los retos que se tiene a cargo de elaborar las políticas públicas en temas de seguridad y cómo coordinar también con las distintas entidades en cuanto a estos temas. Gracias a Diego Ordóñez por estar con nosotros. Él ha sido, como mencionamos, recientemente posesionado como secretario de la Seguridad Pública y del Estado, una secretaría nueva que se ha creado justamente para hacer estas tareas de coordinación y elaborar políticas públicas en temas de seguridad. Gracias, Diego, por haber aceptado esta entrevista. Me imagino que tiene, muchas funciones, muchas cosas en agenda para levantar esta nueva institución y muchos retos por delante. ¿Cuáles son? Gracias, Diego, bienvenido, lo escuchamos. Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Una de las características de la gestión del gobierno del presidente Lasso es el de abordar los problemas estructuralmente. Hay que dar, frente a la seguridad en particular, a la inseguridad, más bien dicho, respuestas coyunturales, digamos, ¿no? Acciones inmediatas, pero es necesario recomponer esa estructura del Estado que en forma unitaria, integral, multidimensional, aborde el problema de la inseguridad y dé una respuesta en su conjunto, del Estado en su conjunto. Por eso la explicación conceptual de esta Secretaría, en términos de sumar todas aquellas entidades, instituciones, agencias estatales
tienen que ver con la defensa y la seguridad. Y son muchas, son variadas. Y se necesita una estructura de coordinación para que el enfoque, ¿no?, sea orgánico y sea organizado. Esa es la tarea y ese es el reto, Verónica, es enfrentar un problema que atañe a la estabilidad del Estado, que el crimen organizado, la violencia que lo que quiere es destruir el sistema democrático, ¿no?, y el sistema de convivencia social, y dar una respuesta orgánica. Y por eso es que se llama, ¿no?, esta visión de una seguridad integral. Bueno, qué importante, Diego, y tengo entendido que esta nueva secretaría quizás hará las veces del extinto Ministerio Coordinador de la Seguridad, pero con funciones adicionales. Cuéntanos cuál sería la diferencia de lo que fue en su momento el Ministerio Coordinador de la Seguridad. En realidad, sí, la Secretaría asume las competencias del Ministerio Coordinador de Seguridad, pero tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva diferente de abordar la seguridad, ¿no?, como un concepto de un conjunto de fuerzas, recursos articulados en torno a una estrategia única. Es un momento diferente el que vivimos hoy respecto al que se vivió en el pasado, y es fundamental porque hay una fundamental diferencia en tanto se ha definido a narcotráfico y al crimen organizado ya no como un problema solamente delincuencial, sino como un atentado a la seguridad del Estado. En el momento en que usted define al crimen organizado, al crimen transnacional y a todos los crímenes asociados, no solo que en lo delincuencial tiene como su contraparte del Estado a la policía, en el momento que le define como una amenaza a la estabilidad del Estado, tiene ya ahora como contraparte también a las Fuerzas Armadas. Policía, Fuerzas Armadas, enfocados en el mismo objetivo de defensa. Entonces, esa conjunción ya hace una gran diferencia en lo que se percibe era la definición del manejo, si hubo un manejo de seguridad en el pasado, ¿no? Dicho de paso, en el gobierno de Correa pues hubo casi una connivencia con la delincuencia organizada, y en el gobierno de Moreno pues una indiferencia total. El gobierno enfrenta ese problema y lo hace con esta visión. Pero el narcotráfico, atentado a la estabilidad del Estado, incorporación de la Fuerza Armada como una fuerza ligada a esa tarea de enfrentar el narcotráfico. Y luego hay que añadir otras instancias que también están sueltas fuera del sistema de defensa, pero que tienen que ver con la defensa. Todo lo que tiene que ver con puertos y aeropuertos están fuera, no están articuladas en la estructura de seguridad y defensa. Aduanas, SRI, UAFE son parte de la estructura de la inteligencia, ¿no?, pero no son actores en el concepto de la seguridad y la defensa. No, hay que articular además, Verónica, y esto es otra diferencia, articular y aplicar la ley en cuanto tiene que ver a la política de seguridad y defensa para los gobiernos locales, para los gobiernos seccionales. Hay muchos gobiernos seccionales que tienen policía a su cargo. Claro. Pero esa policía, ¿no?, que tiene tareas de tránsito, también es fuerza auxiliar para la seguridad del Estado. Los bomberos son fuerza auxiliar del Estado. Entonces, es una cosa bastante más grande, ¿no?, y multisectorial. Por eso diría yo que hay, digamos, un enfoque que es más sistema, más de un sistema de seguridad, ¿no?, que es lo que queremos dejar. Yo lo decía cuando tomé posesión del cargo, que entre otras cosas, ¿no?, el presidente Lasso tiene que legar hacia el futuro, ¿no?, como un aporte, la constitución de un sistema nacional de seguridad pública del Estado. Un reto grande, Diego. Y bueno, tengo entendido que entre las tantas atribuciones de la Secretaría recién creada destaca preparar este Plan Nacional de Seguridad Integral y además, como usted mencionaba, ¿no?, coordinar las acciones con otras entidades en el tema de seguridad. Ahora yo le pregunto, Diego, con su formación de abogado, porque entiendo ha sido especialista en derecho laboral, societario, también fue legislador, pero ¿usted tiene experiencia en temas de seguridad o cómo va
articular quizás su experticia como abogado, como ex legislador en estos temas, o con quién se va a asesorar, cuánta gente va a tener esta nueva secretaría? Pero Tica, esto tiene una respuesta sencilla, ¿no? Las áreas como esta, primero dependen de personas que generen confianza al gobierno. Me parece que es un detalle muy importante por la característica de la responsabilidad. Lo segundo, el conocimiento sobre estos temas está disponible. El Ecuador lo tiene disponible. El conocimiento está en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, en miembros de Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional. Lo que sucede es que no había la decisión, no hubo en el pasado, para recoger ese conocimiento, dar forma en contenidos y en normativas y en lineamientos y en directrices a ese conocimiento. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 4 meses. Recoger ese conocimiento, recoger el conocimiento que existe respecto a las estrategias de seguridad y defensa en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y en lo que tiene que ver con la Policía Nacional, darles forma, articularles, estructurar mesas de trabajo, generar documentos, y eso es lo que hemos hecho. Tenemos un avanzado plan de seguridad, tenemos avanzados planes en otras áreas, tenemos avanzado el trabajo en documentos que vamos a discutir con la academia, con los medios de comunicación, con los gobiernos seccionales. Está ahí, la información está ahí. Esto depende simplemente de tener visión, claridad de objetivos, capacidad de conducción y recoger la información y hacerle que la información y el conocimiento sea eficiente. Es la clave para tener éxito en las funciones y en las actividades. En general, ha sido mi vida eso. No solamente soy abogado, he estado al frente de muchas empresas y ese es el concepto. El concepto es que usted tiene una visión y eso, el conocimiento, pues el conocimiento se va incorporando. Y en el tema de seguridad, déjeme decirle, hay muchísima tecnología. Hay mucha tecnología. Usted tiene un problema y encuentra una solución en la tecnología. Hay que definir claramente el problema y eso es conocimiento, y la tecnología está disponible, hay que incorporarla, hay que financiarla, obviamente, y la respuesta, la combinación de conocimiento más recursos genera una solución. Muy importante, amigos, son las 7:56. Dialogamos con Diego Ordóñez, flamante secretario de la Seguridad Pública y del Estado. Y sobre la preparación de este Plan Nacional de Seguridad Integral, Diego, y como usted menciona, ya se ha venido trabajando desde meses anteriores, viendo, documentación, coordinando con las distintas entidades. Imagino que ya tiene quizás un plazo para decir en cuánto tiempo vamos a tener listo este Plan Nacional de Seguridad Integral. En poco tiempo, verá, le cuento, hay un Plan Nacional de Seguridad. Esto que imagínense, hay un plan en teoría que duraría hasta el 2030. Entonces no tiene que ejecutarlo. No, ese es un plan que fue hecho hace algunos años, pero que no tiene vigencia, no ha funcionado, porque no existe esto que le acabo de comentar. Esta visión, esta convicción que la tiene el presidente de la República, la definición estratégica, que es lo que hemos acordado respecto a la configuración de esta secretaría, la estructura y la operación. Y eso un plan no funciona si es que no se ejecuta. No tiene. Claro, se queda en papel y listo. Es papel. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es a partir de la definición de proyectos específicos. Un plan y proyectos. De manera que lo que se define en el texto, en lo conceptual, en lo retórico, termina siendo reflejado en un proceso, en un proyecto en particular. Y hay una serie de proyectos que están ya en marcha, ¿no? En la línea de fortalecimiento de la estructura nacional de defensa y seguridad, el fortalecimiento a el Sistema Nacional de Inteligencia, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esos procesos están bastante avanzados. Ahora también... Lo que pasa es que, le digo, son temas que yo no puedo avanzar más que hasta ahí porque son temas que tienen que ver con la seguridad. Claro que sí, entiendo. Ahora, por ejemplo, lo que vivimos en junio de este año, lo que ocurrió en octubre del 2019, entiendo que usted también tendría ciertas competencias para preparar, ejecutar una
un plan de movilización nacional cuando las circunstancias de crisis o conmoción nacional así lo exijan. ¿Eso está dentro de sus competencias, Diego? ¿Eso podríamos pensar que con esta secretaría se podría evitar un nuevo caos que se viva, por ejemplo, en situaciones de protestas nacionales con violencia y demás? La pregunta que usted plantea tiene, yo creo, un desarrollo que llevaría toda una serie de ensayos para poder responderla, pero voy a tratar de sintetizar. Primero, déjeme decirle que la experiencia de junio ya fue un primer esfuerzo de este trabajo de articulación de toda la estructura del Estado en propósito de la defensa nacional y la seguridad. Ya trabajamos en ese momento de esta manera articulada como es el concepto del modelo de gestión propuesto por la Secretaría. Con Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el Servicio 911, ECO 911, se trabaja de manera articulada. Ahora, unas son las causas que generan la convulsión política y otra es la forma en que el Estado enfrenta esa convulsión política. Frente a este escenario de convulsión política, el Estado ecuatoriano tuvo una estrategia muy definida de seguridad y defensa, muy definida, y se aplicó esa estrategia bajo el liderazgo del presidente Lasso. Tuvimos durante todos los días, obligatoriamente, 2 reuniones diarias de seguimiento del enfoque estratégico, de ajustes tácticos y de información para evaluar lo que estaba sucediendo. 10 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, las 2 reuniones en el día con toda la información que teníamos para seguir evaluando el avance de los hechos en junio, de los 18 días de paralización. Muchos ecuatorianos pensaban que los acontecimientos estaban suscitándose de manera espontánea sin que tengamos sobre ellos ninguna posibilidad de control, de disuasión, de dispersión, de contención. Esto es muy importante. Usted me abre un espacio para señalar esto, ¿no? Un detalle que es fundamental en la caracterización de cómo va a actuar en general el Estado ecuatoriano o con el gobierno del presidente Lasso en relación con asuntos que atentan contra la seguridad y la paz. Lo hicimos de manera articulada, definiendo claramente los avances y los alcances de la aplicación de la fuerza, las acciones, las decisiones que se iban tomando en cercar la Casa de la Cultura, abrir la Casa de la Cultura, permitir la participación de la concentración indígena en marchas pacíficas por la calle, la distinción entre aquellos que estaban en línea pacífica y aquellos que estaban en una línea de violencia. Claro, porque no todos eran violentos. La identificación, quiero contarle, tenemos identificados a todos aquellos que generaron violencia y con identificación judiciable para efectos de judicialización, porque tenemos un sistema de identificación, de saber quiénes son aquellos que estuvieron en las calles generando el caos, la violencia, la destrucción, los destrozos, los atentados contra la vida y la integridad de las personas. Bueno, este esfuerzo es un esfuerzo estructurado, orgánico, una estrategia, que es como queremos enfrentar estos problemas. Ahora, usted me dice, en adelante, obviamente, nosotros tendremos más elementos, herramientas, recursos para estar anticipados de aquello que pueda suceder. Por eso le decía, el reforzamiento de la estructura de la inteligencia, que es información básicamente, esa información no es pues espionaje político, ¿no? No es perseguir periodistas, perseguir opositores políticos, sino información en propósito de estar anticipados respecto a los riesgos y amenazas a la seguridad ciudadana y del Estado. Bueno, muy importante, amigos, dialogamos con Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Pública y del Estado, sobre los retos de esta nueva secretaría y también las perspectivas que se tiene de este trabajo que va a coordinar muchas entidades de seguridad. Y bueno, yo tengo entendido, Diego, que al menos así lo anunciaba el canciller en su momento. En febrero ya se hablaba de la necesidad de crear una figura que sea una especie de asesoría en temas de seguridad parecida a lo que existe actualmente en los Estados Unidos. ¿Eso también es esta nueva Secretaría de la Seguridad Pública y del Estado?
Ese era el concepto inicial y fuimos derivando hacia el concepto que tenemos ahora definido. Que es más integral. El canciller. Sí, y claro, obviamente esta entidad, pues, yo estoy cerca del presidente para transmitirle a él la información, las estrategias, y obviamente él es el que define al final del día la línea estratégica de la defensa y la seguridad, ¿no? Bien, sobre una pregunta final y sobre ese trabajo, ¿qué metas tiene, por ejemplo, para finales de este año, que se podrá crear desde esta nueva secretaría? Eso le contaré algún rato en privado, porque son temas que tienen que ver con seguridad, porque yo no quiero anticipar respecto a las metas que tenemos hasta fin de año para el específico, y que tienen que ver con lo que le acabo de decir en ese momento. Fortalecer la capacidad del Estado de anticipar los riesgos de la amenaza y fortalecer la capacidad del Estado para reaccionar frente a esos riesgos y estas amenazas. Muy importante. Éxitos en esta nueva gestión, Diego. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, amigos. Tenemos que terminar esta entrevista.